Bueno, en este capítulo quinto hablaremos de lo que son las líneas de contorno, la transparencia y el espacio en el dibujo. Las líneas de contorno, valga la redundancia, pues es el conjunto de líneas que delimitan un cuerpo o un espacio que establece el dibujo propiamente dicho. Tal y como vemos en esta representación, cuando miramos un objeto, lo que percibimos es el contorno. Y en este caso es lo único que vemos, las líneas de contorno. No tiene profundidad ni tiene dimensiones. Los niños pues distinguen también los objetos por el contorno, pues es como tal el que define las cosas sin necesidad de colores, ni luces, ni sombras. Un dibujo se compone solo de dos dimensiones, que serían ancho y alto, pero normalmente se pretende también crear como una ilusión de la tercera dimensión, lo que sería la profundidad. La sensación de esta profundidad pues que expresa una forma convencional. De igual forma, el contorno también es un artificio para definir un objeto en la superficie del lienzo o de papel. En este dibujo, como vemos el boceto, también hablamos de que pues los bocetos, los apuntes o los esbozos, también usamos las líneas de contorno. En este dibujo podemos ver que tiene también profundidad, ya tiene volumen el dibujo, pero lo que más reflejamos, lo que vemos a primera vista, son estas líneas de contorno. También podemos observar este paisaje. Veamos cómo lo que está más cercano es más nítido y los colores son más intensos, pero si vamos observando lo más lejano, nos aparece como menos nítido, los contornos y los colores van bajando su intensidad hasta hacerse grises azulados. Ya empezamos a ver todo como más borroso. No es lo mismo que ver las palmeras del frente a ver el sol ya escondiéndose allá detrás del mar. También todo lo relativo a expresar o representar la profundidad, eso se consigue aplicando las leyes de perspectiva. Entonces vamos a ver un pequeño video sobre las líneas de contorno.
hablaremos acerca de la transparencia, pues hay un periodo en el desarrollo del dibujo infantil en que aparecen las llamadas transparencias. Estos son dibujos en los que se puede ver algo que se supone que no debería verse. Un ejemplo sería como los dientes en una boca cerrada, o en un órgano, el hígado, también en un cuerpo humano entero y vestido. Hay un caso especial de superposición en la transparencia, pues aquí la conclusión es solo parcial, en cuanto que a pesar de verse traslapados los objetos visuales, el objeto ocluido sigue siendo visible por detrás del oclusor. Aquí podemos ver una jarra y el vaso, también vemos los pinceles. Podemos ver que el vaso está detrás de este jarrón. ¿Por qué? Gracias a precisamente eso, a la transparencia. Podemos decir también que es necesario en primer lugar pues distinguir entre transparencia física y perceptual, pues físicamente la transparencia se obtiene cuando una superficie de cobertura deja pasar la luz suficiente para que el esquema que hay debajo siga siendo visible. En este caso, como estamos mirando, el jarrón es muy claro, es visible, podemos decir que es de vidrio, que nos permite ver el objeto que hay detrás. Si hubiese una manzana o hubiese cualquier otro objeto, también podíamos verlo, ya que el primer objeto que está al frente es visible y transparente. Bueno, ahora vamos a hablar del espacio en el dibujo. Pues el espacio profundo es como la ilusión de un espacio que, valga la redundancia, pues tiene profundidad, como lo podemos observar en esta imagen. Y pues vemos las perspectivas que solamente tienen un punto de fuga. Se puede lograr pues a través de técnicas que se llaman indicadores de espacio, y el espacio logrado pues por la geometría, que son a través de las perspectivas, como les decía. A este espacio también se le llama espacio ilusorio tridimensional, aclarando pues de que tenga perspectiva. Más adelante les mostraré en un pequeño video unos como un ejemplo de qué vendría siendo la perspectiva en un punto y dos puntos de fuga. En el espacio plano pues también es ilusorio, como podemos ver en esta figura, no tiene profundidad, pero se le llama neutro o abstracto. En eso hay pues una relación de figura y fondo. Podríamos decir que hay un tercero, y es el que en algunos autores lo llaman espacio matérico, muy usual en el informalismo. Bueno, entonces vamos a ver un corto video, como les decía, sobre la perspectiva. Convergir. Recuerda que la línea de horizonte está a la altura de tus ojos y que el punto de fuga estará frente a ti. Si dibujamos una figura básica, como en este caso un rectángulo, solo tenemos que trazar líneas desde cada uno de sus vértices para obtener una perspectiva simple. Así, muy bien. Hagamos también la línea de la parte de atrás. Lo estamos representando como si el objeto fuera transparente o de alambre. Ahora, con un marcador, repasemos las líneas que realmente se verían si el objeto fuera sólido, para entenderlo un poco más fácilmente. Así. Hagamos la parte de atrás. Bien. Y el objeto en sí no tiene que estar frente a ti. Hagamos el siguiente ejemplo de un lado y arriba. Va a ser un cuadrado. Pero lo que sí es que, como lo mencionamos, uno de sus lados tiene que dar directamente hacia nosotros. Trazamos las líneas hacia el punto de fuga y marcamos la parte de atrás y la de abajo. Hay que notar que si la figura está arriba de la línea de horizonte y por lo tanto por encima de nuestros ojos, entonces al objeto lo vamos a ver desde abajo, mientras que el cuadrado inferior está por debajo del horizonte y por lo tanto lo vemos desde arriba. Y corrijo mis líneas chuecas. Lo que pasa es que la cámara está justo enfrente del papel. Y si yo trato de ponerme en una posición cómoda, mi cabeza queda entre la cámara y el dibujo, bloqueando toda la vista. Por lo tanto, yo estoy abajo y a un lado, que no es lo ideal. Pérez Nieto, deja de dar excusas. Estás dibujando líneas chuecas. Sí, me están quedando chuecas, lo admito. Y estoy dibujando un segundo cubo detrás del primero que, como está más lejos, se ve más pequeño. Esta técnica no solo es para cosas sencillas. Hagamos una figura un poco más complicada y extraña, arriba y ligeramente a la derecha.
Si trazamos líneas desde cada uno de los vértices al punto de fuga, tendremos una buena perspectiva. Es fácil, y si te gustaría obtener más información acerca de la perspectiva de un punto, mira mi tutorial sobre este tema. Y hay que marcar en dónde termina el objeto. Muy bien. Ahora veamos la perspectiva de dos puntos. Primero trazamos una línea de horizonte. Y luego comenzamos trazando el objeto por la línea del canto o esquina que da hacia nosotros. La figura va a tener cierta rotación, como lo mencionamos antes. Y las caras laterales del objeto van a convergir en dos puntos de fuga, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estos puntos de fuga estarán sobre la línea de horizonte. Ellos pueden estar muy separados, de hecho fuera del papel, o bastante cerca el uno del otro. Mientras más juntos, la perspectiva será más extrema. Las líneas verticales las hicimos verticales, no están inclinadas. Y jalamos las otras líneas. También lo vamos a hacer como si fuera transparente. Podría hacer esto con una regla, lo cual sería mucho más fácil y más preciso. Pero este tutorial es para dibujo artístico. Y esta es la forma en la que lo harías si salieras a dibujar, por ejemplo, con tu cuaderno de apuntes. Vamos a hacer otra figura muy arriba, por aquí. Comenzamos con su canto y desde donde termina en ambos lados, trazamos las líneas al punto de fuga. Mientras más alto y alejado de la línea de horizonte esté, más vamos a ver su lado de abajo. Hay que trazar el resto de las líneas, así, y luego hagamos el vértice de atrás. Y la línea que nos falta para completar el lado. Muy bien, esto sí que es divertido. Vamos a repasarlo con el marcador, para que sea más fácil de entender. Bien, vamos a trazar una línea de horizonte más para hacer una última figura que se va a parecer un poco a la más complicada y extraña que hicimos al principio, pero esta vez con perspectiva de dos puntos y vamos a situarla plantada en el suelo como si fuera una casa o un edificio. Otra vez comenzamos con el ángulo que da hacia nosotros, aunque esta vez atraviesa el horizonte. Y luego jalamos las líneas desde cada uno de sus extremos hasta los puntos de fuga. ¡Ay! Le pegué a la cámara, una disculpa, que como te decía, la tengo que estar esquivando. Y trazamos la línea que falta desde su extremo inferior hasta el punto de fuga. Por ahora hago las verticales derechas para simplificar el asunto y marcamos como a esta altura lo que va a ser un remetimiento, que podría ser un balcón o terraza o algo así. Y hay que trazarlas hacia los puntos de fuga en ambos lados. Por aquí va a tener una puerta o entrada y la parte de arriba debe de ir al punto de fuga de la derecha más bien. Bien, no hay que olvidarnos de la chimenea. Ahí mero. El remetimiento solo va a estar de un lado y por lo tanto va a terminar por aquí. Creo que empieza a parecer un edificio y esta pequeña línea hay que jalarla hacia el punto de la derecha. La altura de la puerta la podemos transferir hacia el otro lado para que nos indique la altura de la entrada de la cochera, si es que la queremos del mismo tamaño. Y repasaré todo esto para ti con el marcador. La perspectiva de dos puntos es muy útil porque es la que aplica en la mayoría de los casos. Un consejo es que empieces simplificando las formas, haciendo cuadrados, cilindros y ya luego le agregues el detalle. Con estos dos puntos de fuga podemos dibujar varios objetos siempre y cuando estén paralelos los unos a los otros. Si alguno está girado, entonces necesitaremos otros dos puntos de fuga para cada uno de estos objetos. Como ves, estoy sombreando todas las superficies que dan hacia la izquierda porque considero que la fuente de luz está del lado derecho. También podríamos sombrear las entradas. Muy bien, terminamos con este. Pero antes de irnos quiero mostrarte una cosa más. Y es que estas técnicas de uno o dos puntos de fuga no solo sirven para representar un objeto, también los puedes usar, por ejemplo, para encontrar la proporción del tamaño adecuado entre un objeto y otro a la distancia.
Por ejemplo, aquí tenemos una persona. Bueno, más o menos. Aquí ponemos el punto de fuga. Y si necesitamos saber el tamaño de otra persona que está por allá lejos, simplemente le hacemos así. Si la persona estuviera por aquí hasta atrás, entonces mediría esto. Pero ¿qué tal si queremos saber el tamaño de otra persona que no está sobre la misma línea, sino por acá, por ejemplo? Que esté entre los otros dos en cuanto a distancia, pero fuera de la misma línea. Lo que hacemos es trazar en donde va a estar parado, jalar esa línea hacia la izquierda para que dé con nuestra perspectiva, subir hasta la altura correspondiente y luego de regreso a la derecha. Y ya tenemos el tamaño. Ahí podemos dibujar correctamente nuestra personita con estilo. Ahora sí terminamos. Por favor,